¿Listo, chicos? Dos minutos e iniciamos. Bueno, chicos, iniciamos. Guarden cambios, por favor. Y pues ya el día de hoy damos inicio a nuestra franja de sesiones de la 9 a la 12 que hace parte de lo que es el manejo de estructuras de datos. Dentro de este trabajo de estructuras de datos, debemos contemplar lo que es la introducción a las estructuras de datos, lo que son listas y dentro de las listas enlazadas, la implementación de listas enlazadas con objetos, la implementación de vistas enlazadas con arreglos, listas circulares, implementación, inserción y eliminación de elementos, listas doblemente enlazadas, inserción y eliminación de elementos de esas listas doblemente enlazadas, lo que son objetos de lista en Java y manejar el taller de aplicación de listas. Entonces, el taller lo vamos a ir construyendo a medida que vamos desarrollando las sesiones, para que también lo tengan muy presente, por favor. Básicamente, entonces, ¿por qué se deben utilizar estructuras de datos lineales? Estas estructuras de datos lineales se utilizan o llegan para cubrir o dar solución a los problemas que se pueden presentar con los arreglos. En el caso de los arreglos y las estructuras de datos, cuando nosotros hablamos de estructuras de datos, hablamos de listas, colas y pilas, que al final tanto las estructuras de datos como los arreglos son entes informáticos abstractos que nos permiten almacenar datos en un lenguaje de programación con objetos o tipos de datos que son de tipo, valga la redundancia, int, doble, char, boolean, ¿sí? Al final, entonces, estos dos, los arreglos y las estructuras de datos, nos garantizan el almacenar datos. Los arreglos, hasta el momento, son las estructuras más usadas para almacenar y ordenar datos dentro del desarrollo de la programación.
Esto debido a que la forma de acceder o de manipularlos es mucho más amigable para nosotros como desarrolladores. En este caso, pues les traigo un recorderis o ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de tipo de dato in y queremos sumar el segundo número de un arreglo con el cuarto, simplemente se usa la siguiente línea de código, que es una de las opciones. Declaro un vector de tipo int con una cantidad de posición números en la posición 1 y números 3 en la posición 4. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es la forma en la cual nosotros utilizamos los arreglos para sumar también valores. Desafortunadamente, los arreglos que los conocemos como vectores o matrices, cuando dependiendo la dimensión que se esté aplicando, tienen unas desventajas. ¿Qué desventajas tienen los arreglos? La única y fuerte aquí es la capacidad de almacenamiento, porque al final, cuando nosotros tenemos un arreglo de tipo unidimensional o de tipo bidimensional, lo único que estamos garantizando es que haya un espacio reservado en memoria. Por ejemplo, el ejercicio del parcial de docentes, que cuánto tenía de espacio reservado en memoria. 10. 10. Ese parámetro de 10 ya no era modificable a menos que yo fuera y hiciera la modificación directamente en la línea de código, ¿sí? ¿Por qué puede ser un problema? Ya que cuando uno no tiene conocimiento de cuánto dato va a almacenar, pues no sería muy útil, ¿cierto? Porque pues no nos va a permitir que este se ajuste o se adapte a la cantidad de información que yo vaya guardando. Entonces, esa es una de las desventajas que tienen los arreglos. La otra desventaja que tienen los arreglos es que no son lo suficientemente grandes. ¿Por qué? Porque en ocasiones al utilizar arreglos lo suficientemente grandes, desperdiciamos también espacio y memoria que no se utiliza. Simplemente por algo muy básico, y es que si los arreglos no son adaptables, es decir, a tamaño, bien sea para más información o menos información, pues se nos va a perder al final espacio de memoria y es lo que no se quiere, ¿sí? En este caso hay un ejemplo básico que les traigo que es el siguiente. Si nosotros queremos guardar la información de los clientes que compraron en una tienda, ¿sí? En un día. Para eso, si nosotros utilizamos arreglos unidimensionales o bidimensionales, pues tendríamos que hacer como una proyección de la cantidad de espacios que vamos a necesitar por día, ¿sí? Pero sucede que si hay un día en el que solo en esa tienda ingresaron 20 clientes y yo ya le definí en un inicio que eran 100, 78 espacios en el arreglo van a quedar desperdiciados o no se van a usar. O por el contrario, si yo tengo definido que mi arreglo va a tener un tamaño de 100 y en un día compraron 150 clientes, pues el vector va a guardar la información hasta la posición 100 y después de la posición 100 pues se va a, a perder simplemente y no se va a guardar esa información, ¿sí? Es por eso que a este punto pues los arreglos no son la herramienta indicada para que podamos trabajar. Entonces, los arreglos solo son funcionales cuando yo conozco y tengo la certeza de la cantidad de información que voy a guardar allí. ¿Listo? En ese caso, ya, si para eso entran nuestras estructuras de datos. ¿Cuáles son los tres tipos de estructuras de datos? Listas, colas y pilas. Listas, colas y pilas. Muy bien. Entonces, para ello, antes de eso debemos tener claros unos conceptos específicos que se van a manejar en estructuras de datos a base de punteros.
El primero es que cuando yo hable de puntero o apuntado, básicamente estoy hablando que es un espacio en la memoria que almacena una referencia o dirección de otra variable, conocida como su apuntado, ¿sí? El valor de un puntero puede ser nulo, ¿sí? Es decir, que cuando está nulo no está apuntando a ningún lado, no nos está referenciando ninguna dirección en la cual debamos seguir. La referencia. La operación de referencia en un puntero sirve para tener acceso a su apuntado. Y seguimos con la asignación de puntero. Esta asignación de puntero básicamente se hace entre dos punteros, por ejemplo, como P igual a Q, ¿sí? Hace que los dos punteros se refieran o se apunten al mismo apuntado. No se copia dos veces en la memoria el apuntado, sino que los dos punteros almacenan la dirección de memoria del apuntado. ¿Es clara esa parte hasta ahí? No creo. Profe, la verdad no. No, profe, otra vez. Muy bien. Desde el puntero. Tranquilos. Aquí simplemente tengan claro que hay tres conceptos que vamos a estar hablando nosotros todo el tiempo. Cuando yo hable de puntero, también estoy hablando de apuntado, referencia y asignación de puntero, ¿sí? A medida que vamos a ir avanzando y que ya trabajemos un ejemplo, ya toda esta parte de conceptos nos va a ir quedando más claras, ¿sí? Pero, sin embargo, entonces les recuerdo, un puntero es un espacio en la memoria que almacena la referencia o la dirección de la siguiente variable a la cual yo voy a ir a recorrer, ¿sí? Y ese puntero puede ser nulo, ¿sí? Cuando es nulo, es decir, no tengo a dónde ir, o sea, no sé qué sigue después de donde yo estoy. Y tengo la referencia. La referencia es, nos permite saber cuál es o sea, a dónde debe tener acceso ese puntero después de dónde está. Y tengo la asignación de puntero, de que lo que hace es asignar a dos punteros, valga la redundancia, pero no se copia la información que está en cada uno. Lo único que hace es saber en qué dirección se encuentra. ¿Listo? Ahora, para que nos quede más claro, entonces les recuerdo que los tipos de estructuras de datos en base a punteros son listas enlazadas simples, colas y pilas, que lo dijo también una compañera hace un momento. Entonces vamos a iniciar a desglosar. ¿Qué son las listas enlazadas simples? Esta básicamente es la más fundamental de las estructuras de datos basadas en punteros. El concepto es fundamental porque de las listas enlazadas simples nacen nuestras colas y pilas. Entonces, yo no puedo tener cola y pila si no tengo una lista enlazada simple, ¿sí? Adicional, pues estas listas enlazadas nos van a permitir hacer lo que no se hace con los arreglos, y es poder manipular los datos de una forma dinámica. Es decir, que se ajuste a un tamaño más grande o un tamaño más pequeño. ¿Qué hace un arreglo? Básicamente un arreglo asigna en memoria todos sus elementos ordenados en un solo bloque. Entonces, si ustedes veían, nosotros manejábamos for anidados y todo iba dentro de sí mismo, ¿sí? En cambio, las listas enlazadas asignan espacio por cada elemento por separado, en su propio bloque de memoria. A eso lo vamos a llamar nodo, ¿sí? Otra vez. Las listas enlazadas asignan espacio para cada elemento por separado, en su propio bloque de memoria. Y a ese espaciecito lo vamos a llamar nodo. ¿Qué hace básicamente la lista? La lista conecta estos nodos usando punteros, formando una estructura parecida a la de una cadena. Entonces, tengo en las listas enlazadas simplemente mi espacio o mi bloque de memoria por separado.
Y cada bloquecito de una lista enlazada lo vamos a llamar ¿cómo? ¿No? Nodo, muy bien. Entonces, ¿qué une a los nodos en una lista enlazada? ¿No? Los punteros. Los punteros son los que se encargan de unir todos nuestros nodos para formar en esa lista enlazada una estructura como una cadena. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí quiero de pronto mostrarles, bueno, venga, insertamos aquí una tabla y les muestro. Cuando yo tenía un arreglo, yo lo que hacía era decir, necesito tener un vector de un tamaño de, por ejemplo, vamos a dejarlo acá, de un tamaño de 4. ¿Sí? Y entonces lo que hacíamos con los arreglos, bien sea vectores o matrices, era decir, tengo este espacio en total y lo voy a dividir en 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces empezaban mis posiciones, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. De esa forma funcionaban los arreglos. Internamente, estas 4 posiciones estaban en el mismo espacio de memoria, no eran independientes entre sí. Mientras que ahora, dijimos que íbamos a tener algo que se llama listas enlazadas. Y en esas listas enlazadas, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es que en estas listas enlazadas, espérenme un segundo, yo inserto... Control Z. Columnas a la derecha. Pero parémonos acá. Listo. Listo. Aquí. Yo lo que voy a hacer básicamente en las listas enlazadas es decir, si yo creo una lista enlazada de un tamaño específico, al final cada cuadrito de estos es un espacio de memoria separado, independiente del otro, ¿sí? Y dijimos que cada cuadrito lo íbamos a llamar ¿cómo? Nodo. Y a este nodo, entonces, este nodo con este nodo lo va a unir a algo que se llama ¿qué? Puntero. Puntero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el arreglo yo ya tenía definido esto. Son 4 posiciones y esas 4 posiciones solo tienen este espacio. Mientras que el nodo y las listas enlazadas, pues ellos, este espaciecito de memoria lo pueden ajustar. Entonces yo aquí dentro de este nodo le puedo insertar otro espacio. ¿Sí? Y él se puede ir modificando las veces que lo necesite teniendo en cuenta la cantidad de datos que va a guardar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre arreglos y listas enlazadas. Ahora, dice que el nodo es un objeto como cualquier otro y sus atributos serán los encargados de hacer el trabajo de almacenar y apuntar a otro nodo. Entonces, lo que yo guarde aquí dentro de este nodo, ¿sí? Esos atributos que yo le defina a él van a ser los encargados de decirme qué debe seguir para cada nodo. Por ejemplo, cada nodo siempre va a tener 2 atributos.
un atributo que va a tener la característica de ser contenido y otro atributo que va a tener la característica de ser siguiente. Cuando un atributo es contenido, se usa para almacenar un objeto y el atributo siguiente es usado para hacer referencia al siguiente nodo de la lista. Entonces, el atributo contenido guarda el dato, ¿cierto? Y el otro, que es el atributo siguiente, se usa para hacer referencia al que sigue. Entonces, si este es nodo 1 y este es nodo 2, va a haber un atributo que se va a llamar el nombre del atributo y con la constante siguiente. Cuando yo lo maneje de esa manera, este atributo va a hacer referencia al nodo que le sigue, que es el nodo 2. ¿Hasta aquí es claro o hay dudas? Profe, él siempre le va a dar el atributo siguiente, va a pasar, digamos, al nodo número 2, o yo lo puedo condicionar para que me vaya a X nodo. Pues hasta el momento, en la parte conceptual, lo vamos a manejar que va al nodo que sigue, para que no se me enreden. Entonces va al nodo siguiente, siempre. ¿Listo? Ya cuando empecemos a ver los ejemplos específicos y a trabajar la parte de ejercicios, pues ya nos vamos a dar cuenta de esa teoría. ¿Listo? Listo, profe. Y la otra pregunta es, en el atributo contenido, ¿no hay límite para espacios en la memoria? Es decir, ¿puedo guardar cualquier cantidad de datos? En teoría está definido que el nodo se pueda agrandar o aumentar su tamaño y reducir teniendo en cuenta el dato que vaya a guardar o la cantidad de información que vaya a guardar ahí. ¿Listo? Continuamos. Muy bien, me gusta que hagan preguntas. Aquí les tengo un ejemplo. Entonces, de esta es la forma como yo voy a encontrar los nodos. Los nodos, entonces, van a ser representados cuando es contenido, que es el atributo, ¿sí? El puntero va al siguiente nodo, ¿sí? Y cuando es backslash, el nodo cuyo puntero no tiene apuntado. Es decir, cuando yo tengo backslash, ahí no estoy guardando nada, está vacío o simplemente ahí finaliza la instrucción. Para ello, entonces, la parte frontal de la lista es representada por un puntero al primer nodo. Es decir, un atributo de la lista enlazada es un nodo primero. Si ustedes miran, esa es la declaración de una clase normalita y yo la llamé lista enlazada. Y le estoy colocando su primer nodo. Siempre el primer nodo se va a llamar nodo primero. Primero, recuerden que es una constante que está hablando del nodo actual, el nodo en el que está. Ahora aquí tenemos el ejemplo de una lista enlazada ya completa donde se almacenan solo tipos de dato int. Por eso entonces analizamos. Tenemos la lista enlazada. La lista enlazada tiene un puntero al primer nodo. El primer nodo es este. Y este primer nodo, ¿qué dato tiene almacenado? El número 52. Pero si ustedes visualizan este espacio que vemos acá, sale una flechita. Esa flechita es a lo que vamos a llamar puntero. El puntero apunta al siguiente nodo, ¿sí? El segundo nodo, entonces, tiene un dato almacenado allí, que es el 41. Y si visualizamos aquí en el siguiente, tenemos otra flechita, lo que significa que él está apuntando al siguiente nodo. Es decir, que este nodo es un nodo apuntado. Ahora, en el tercer nodo, tengo un tipo de dato int que es el número 2. Si revisamos, aquí es donde estamos en este momento. Este nodo tiene un nodo siguiente, que es lo que hace el puntero. Y el puntero simplemente lo lleva al siguiente nodo que tiene el 123, que es el dato que está guardando. Ahora, si ustedes visualizan,
este nodo del 123, al final no tiene flechita. ¿Qué tiene? Un backslash. Backslash está vacío. Está vacío, es decir, él ahí culmina su ciclo o culmina su proceso, ahí lo cierra, mientras que en el nodo 52, 41 y 2 tenía punteros porque seguía en su ejecución. Y también si revisan, cada nodo tiene datos diferentes con tamaños diferentes. Tenemos el 52, el 41, el 2 y el 123. Entonces tiene la posibilidad de ajustarse a la cantidad de bits que vaya a guardar en cada nodo. ¿Vale? Profe, qué pena. ¿Ese 52 qué significa? ¿Significa el que guarda el número 52 o que está habilitado para 52 números o que está habilitado para guardar 52 bytes? No, ahí solo les estoy mostrando el ejemplo del dato que está guardando. Está guardando el número 52, el número 41, el número 2 y el número 123. Inicialmente solo les estoy mostrando en este ejemplo. Primero, qué tipos de datos está almacenando la lista enlazada. Segundo, cómo funciona el puntero. Si se dan cuenta, ven que el puntero es el que arma como los nodos o los une para formar la cadenilla. Y al final les estoy mostrando con ese ejemplo que el slash pues finaliza la ejecución de esa lista enlazada, porque ya ahí no hay puntero, ya que está vacío, apunta a null. Entonces, siempre en una lista enlazada, cuando yo le dejo el slash, básicamente le estoy diciendo que ya cumplí el ciclo. ¿Mejor? ¿O ahí vamos? Chicos. No, profe, en mi caso sí, no, por ejemplo, la lista enlazada, digamos, en un ejemplo más terrenal, tengo una lista enlazada, listo. Y esa lista enlazada, ¿qué son? Digamos, una variable, ahí guardo variables o ahí introduzco o busco algo ahí y a partir de esa lista enlazada me buscan los nodos. ¿Qué es esa lista enlazada? A ver, la lista enlazada es, bueno, conocen el rosario, ¿sí? Un rosario. Entonces, la lista enlazada es un rosario, un objeto, ¿sí? Y esa lista enlazada está compuesta por varias piedritas. A esas piedritas es a lo que vamos a llamar nodo. Y cada piedrita tiene la forma de ajustarse a un tamaño teniendo en cuenta lo que vaya a guardar allí. ¿Qué puedo guardar ahí? Pues en este ejemplo que les estoy mostrando es un tipo de dato numérico y ya en la imagen que les estoy proyectando les estoy diciendo qué valor va a tener guardado ese nodo. ¿Sí? Aquí de pronto lo que quiero en el ejemplo es que ustedes visualicen la forma como se entrelazan los nodos y quién los enlaza, que al final el que los está enlazando es el puntero. Pero también quiero que vean a dónde termina. ¿Listo? Igual tranquilo, Carlos, y para los demás compañeros que de pronto tengan la misma pregunta, mañana entonces continuamos ya con la parte conceptual, miramos ejemplos específicos donde ya visualicemos esta imagen en una aplicación con código que les garantice despejar todas las dudas que tienen en este momento, que es completamente entendible que estén. ¿Listo? Listo, profe. Vale, entonces, nada, el día de mañana continuamos con el tema, ya mañana arrancamos terminamos la parte conceptual y arrancamos la teoría para que así mismo podamos ir aclarando dudas. Muchas gracias por su disposición, su tiempo, me encantó acompañarlos y mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Gracias, profe. Que tengas buena noche. Gracias, Igual profe. ustedes. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.